muy pero muy ilustrativa. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos, ¿sí?, que ustedes tienen ahí en el módulo y realmente son fáciles de entender, pero yo quiero que más allá de eso eh, vean de qué es lo que estamos hablando. Si hay alguien que va a ¿Qué grabar, usamos grabe, la bolsita? grabe tranquilo, Ah, tranquila y lo comparten. ah, Eh, si estuviéramos en la presencialidad, yo la mayoría de estas cosas se las hubiera llevado, pero bueno, se entiende por qué no, ¿sí? Algo que nos quedó a hablar la clase pasada es el sinergismo, ¿sí?, o sinergia. La sinergia es un proceso físico, ¿sí?, más que farmacológico en sí, que nos habla de que nosotros, si juntamos dos fármacos con similares acciones o con similares principios activos, estos dos fármacos se van a potenciar uno con el otro, ¿sí? Más de uno de ustedes habrá escuchado del diclodexa, que es el diclofenac y dexametasona, eh, que se da para los dolores de muela, para los dolores de cintura, para un dolor muy fuerte, ¿sí? Porque ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Se está sinergizando el diclofenac con la dexametasona, no propiamente como analgésico, sino más bien como antiinflamatorio, ¿bien? Porque la dexametasona no es antiinflamatorio, pero el diclofenac sí lo es. Perdón, la dexametasona no es analgésico, sino que es antiinflamatorio, y el diclofenac, al ser los dos, lo que potencia es su efecto antiinflamatorio. Entonces lo que va a hacer es va a desinflamar mucho más rápido, ¿bien? Y eso va a pasar siempre, ¿bien? Cada vez que nosotros mezclamos dos fármacos para administrarlos por un solo objetivo, la intención es potenciar el efecto que tienen esos para que el efecto sea mayor, ¿bien? Pero si estamos hablando de dos o más fármacos, ¿sí?, piensen que estamos administrando dos o más drogas, por lo tanto, no solamente se van a potenciar los efectos, sino también los efectos adversos, o todos los efectos tóxicos que puedan llegar a tener. Bien, si por ejemplo uno provocaba náuseas y el otro provocaba náuseas, vamos a tener muchas más náuseas que ingiriendo solamente uno. Si uno produce cefalea y el otro produce diarrea, vamos a tener cefalea y diarrea. ¿Sí? ¿Se entiende? No solamente es que se potencian los principios activos, sino que también se potencian los efectos adversos o efectos secundarios y hay que estar atentos a eso. ¿Bien? Diego, por favor. Por ejemplo, si también se administran dos o más antimicrobianos, ¿sí?, es para aumentar el espectro de estos bichitos que nosotros queremos aniquilar. ¿Sí? Recuerdan que hay muchas publicidades que dicen antibiótico de amplio espectro. Bueno, amplio espectro significa que va a atacar a las distintas familias de microorganismos, ¿sí? Mientras más amplio sea el espectro, a más microbios va a atacar. Bien, y eso es uno de los grandes problemas que nosotros charlábamos la semana pasada con respecto a el uso de antibióticos en nuestro domicilio, ¿sí? Si nosotros tomamos antibióticos por un dolor de muela, que es una estupidez, y tomamos antibióticos por cualquier cosa, o recomendamos que la gente tome antibióticos, que es peor todavía, ¿sí?, esa persona va a crear tolerancia a ese antibiótico, ¿bien?, y va a disminuir el espectro de acción. Es decir, ese antibiótico no le va a servir para nada más la próxima vez que se lo tengamos que administrar, ¿bien? Y cuando vaya a un hospital por una simple infección, cualquiera que sea, van a tener que sinergizar estos antibióticos, ¿sí?, dar dos o más para matar a un bichito que con uno solo ya se hubiera aniquilado. Pero como esa persona, ¿sí?, eh, consumió, consumió antibióticos por su cuenta, generó esa resistencia, entonces el espectro disminuyó. Bien, entonces, automedicación, fuera, siempre, y sobre todo antibióticos. Bien, porque después estamos en un problema muy grande. Los bichitos mutan y se hacen más fuertes, pero los antibióticos no. Entonces hay que mezclar más. ¿Y qué pasa? Si nosotros mezclamos más antibióticos, pasa lo mismo que acá. ¿Bien? Se potencian los efectos tóxicos y estamos en un flor de problemas. ¿Sí? Yo siempre que doy la materia ética, digo lo mismo. Ustedes en sus redes sociales, tal vez ya se tienen como amigos o como seguidores o como sea que se llamen, y comparten cosas, tal vez algunos memes de enfermería y demás, ¿bien? Pero piensen que también tienen
gente que no está relacionada al ámbito de la salud, al menos una persona que no está relacionada, debe entender, ¿sí? Si ustedes comparten en esa red social algún tipo de información sin corroborar esa fuente, ¿sí? Por ejemplo, que diga, no sé, Chile tiene la vacuna contra el COVID y ustedes lo comparten porque lo leyeron y dice COVID y lo compartieron, piensen que esas personas que no saben nada de salud van a creer en lo que ustedes dicen porque ustedes están estudiando para enfermeros y enfermeras. Entonces, ojo con la información que comparten, lo mismo con esto, ¿sí? Por tener 2 clases de farmacología, no empiecen a recomendar uno u otro fármaco, ¿sí? Porque la gente va a confiar en eso que dicen y de hecho no estamos ni siquiera amparados por la ley para prescribir ni un paracetamol nosotros, pero tengan cuidado con esto de farmacología también, ¿sí? No solamente con compartir información, sino con esto de recomendar el uso de fármacos si no se le llega antes un vademecum. ¿Bien? Ojito, ojito. Cuando nosotros hablamos de incompatibilidad, por supuesto estamos hablando de algo que es incompatible, algo que no se lleva bien con otra cosa, ¿sí? En farmacología se presenta mucho la incompatibilidad cuando se mezclan 2 fármacos o 2 tipos de soluciones y lo que se hace es anular, ¿sí? O precipitar, se llama precipitación, cuando nosotros anulamos el efecto de uno o de más fármacos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pueden haber cambios, ¿sí?, de color en la solución, ¿sí? Las soluciones generalmente ustedes van a identificar que se encuentran bien o que no sufrieron alteraciones cuando quedan transparentes o quedan un blanco suave o quedan algún amarillo suave o algún rojo suave, dependiendo por supuesto el tipo de fármaco, ¿sí? Porque hay algunos que sí dejan la solución amarilla, la solución roja, ¿sí?, y demás. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, viscosidad en ese fármaco que no debería estar ahí, cuando hay efervescencia, ¿sí?, cuando empieza a haber espumita dentro y tampoco debería estarla, cuando se forman sales indisolubles, tampoco deberían estar. Entonces, a todas esas cosas nosotros las llamamos incompatibilidad. Bien, por eso nosotros tenemos que conocer los principios físicos y químicos de cada fármaco que vamos a administrar. ¿Sí? Ustedes cuando empiecen las prácticas se van a encontrar, seguramente van a ir al hospital Mi Pueblo de Varela y lo primero que se van a encontrar son antibióticos, ¿sí?, que los van a ver recubiertos de una bolsita negra, por ejemplo, ¿sí? Esa bolsita negra, en esos antibióticos, ustedes desde ahora ya están sabiendo que esa bolsita negra sirve para impedir el paso de la luz. Es decir, ese antibiótico es fotosensible, es sensible a la luz. ¿Qué significa? Si la luz, sea artificial o natural, impacta en ese fármaco, en esa solución, se inactiva, ¿sí? Por eso tiene esa bolsita negra que lo recubre. Lo mismo pasa con la guía de suero para que llegue desde el suero hasta el paciente, tiene que tener una guía que lo conduzca. En esa guía también debe estar cubierta, si no es lo mismo que nada, porque si no la cubrimos la luz va a impactar en la guía, ¿bien?, y demás. Entonces, ¿qué pasa? Se está alterando el principio activo porque se inactiva por la luz, ¿bien? En la incompatibilidad o en la precipitación de los fármacos, nosotros lo que vemos es una presencia anormal de alguna respuesta físico-química, ¿sí? Es decir, pasa algo dentro de esa solución que creamos que no debería pasar. Pero para eso no basta con una clase, sino que tenemos que leer fármaco por fármaco qué condiciones particulares tiene. Puede ser la temperatura, puede ser la humedad, puede ser el estado de conservación, puede ser que se haya mezclado un fármaco con otro y no se puedan mezclar y demás, ¿sí? Entonces, no es que en una clase o en 5 minutos se lo puedo explicar, sino que va a depender propiamente de cada fármaco. Habrán notado en alguna caja de cualquier fármaco que hayan comprado ustedes que dice no exponer a la luz, conservar en una temperatura entre 5 y 25 grados de temperatura ambiente, no exponer al calor extremo y demás. Bueno, todo eso es porque altera los principios físicos químicos de estos fármacos, no es porque sí. ¿Bien? Las fechas de vencimiento incluso, que ahora los vamos a ver también, A pero veces los laboratorios puede ser también. como en los laboratorios. Los laboratorios, por ejemplo, Reliberan con
otro, así en ampolla. No precipitaba ¿cómo se llama? Deliberan es el nombre comercial. Sí, 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 no, ¿cómo es? Metoclopramida. Metoclopramida con buscapina, con un analgésico, no me acuerdo. Buscapina Y también es el nombre comercial. sí, no, yo sí, Iosina. Botilbromuro de iosina. Bromuro de bromuro iosina de es el nombre dioxina, químico químico, sí, de sí, la buscapina, me han dicho. sí, sí, es verdad. Bueno, Eh, según el laboratorio, precipitaba y nos, se sí, dieron cuenta algunos chicos que era por la, ¿cómo se llama? El laboratorio. Sí, sí, lo comprobaron. puede ser, Sí, puede lo ser, comprobaron. pero ese laboratorio entonces tiene un problema de autorización por ANMAT. Debería estar un poquito más regulado ese laboratorio porque Mm, realmente no precipitan esos fármacos entre sí. Pero si un laboratorio en particular hace que precipite es porque ese laboratorio está poniendo un compuesto Hace, que no iría. sí, muchos años hace. Sí, sí. Sí, entonces sí. Bien, Ujú. perfecto. Bien, esta parte, la verdad que disfruté mucho haciéndola porque particularmente le tengo cierto recelo a los laboratorios y cierta bronca, por así decirlo. Y es que trata sobre las formas farmacéuticas. Van a ingresar por el mismo link, ahora en 10 minutos cuando se corte, ¿saben? Las formas farmacéuticas y formas de presentación, ¿sí? Esto ustedes, cada una de estos subtítulos, ustedes los van a tener en el módulo, no son más de 3 o 4 renglones, no habla nada de física, química ni nada por el estilo, habla un poquito de biología, eso sí que es permeabilidad de lo que hablamos el otro día, liposolubilidad, hidrosolubilidad y demás, pero nada fuera de eso, así que quédense tranquilos. Pero lo que me interesa es que aquellos, sobre todo, que no lo conocen o nunca se lo pusieron a pensar, que identifiquen estas formas farmacéuticas, ¿sí? Tenemos las cápsulas, ¿sí? Dentro de las formas farmacéuticas sólidas. Vamos a ir dividiéndolas en sólidas, semisólidas, líquidas, aerosoles y demás, ¿bien? Ujú. Dentro de las sólidas empezamos por las cápsulas. Las cápsulas, nosotros vamos a tener cápsulas sólidas o cápsulas blandas. Estas cápsulas blandas son las mal llamadas perlas, ¿bien? Que son estas un poquito más transparentes, que tal vez las vemos en el Astrón y Urbanol y demás, ¿sí? Que también mal hecho no sé si alguien escuchó alguna vez que se hace, pero por ejemplo para una infección molar o para un dolor de muelas, se corta una de estas cápsulas blandas y se tiran el contenido directamente en la muela que les duele, no sé de dónde sacan Sí, esas sí, teorías, sí. pero es divertida escucharla, no voy a decir que no. Y dentro de lo que son las cápsulas duras o un poco más sólidas, sí tenemos estas que son así compuestas que tal vez le identifiquen más con el omeprazol común, ¿sí? Con el omeprazol de 20 miligramos. Son esas capsulitas que si ustedes las separan, porque estas se pueden separar, tiene una estructura que simula ser un poco medio plástica, ¿sí? Se ve bastante sintética y adentro tiene las perlitas chiquititas que contienen el principio activo que es el omeprazol. Bien, seguramente alguna vez las habrán visto, ¿sí? Estoy más que seguro que esto, eh, y se administran según la intención, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a ver ahora se administra por una razón en particular, sea porque queremos que actúe más rápido, como por ejemplo esta, ¿sí? La cápsula blanda va a actuar un poco más rápido que la cápsula dura, porque esta cápsula se va a disolver más fácil en el ácido clorhídrico que esta. El ácido clorhídrico es el ácido que se encuentra en el estómago, ¿bien? Y esta tarda un poquito más, no significa que sea esta más efectiva que esta, ni nada por el estilo, sino que esta se va a disolver un poquito más rápido solamente por el componente gelatinoso que la envuelve, nada más, ¿sí? Entonces, eh, por supuesto que no son las mismas drogas, ni mucho menos, pero de lo que estamos hablando ahora son de las formas, ¿sí? Y de cómo ustedes se las van a encontrar, ¿bien? Dentro de las formas sólidas también tenemos lo que son las efervescencias, ¿sí? Las efervescencias ustedes las pueden encontrar principalmente en los suplementos vitamínicos o también en los antiácidos, ¿sí? Los antiácidos como por ejemplo Uvasal, Alical y demás, que son todas marcas comerciales, que son todas hidróxido de aluminio y demás.
Bien. ¿Qué diferencia tienen estas? Nada, que solamente esa cápsula efervescente al entrar en contacto con un soluto mayor, que en este caso sería el agua, se desintegra y las moléculas se unifican en las moléculas de agua para absorberse tal vez un poco más rápido. Bien. Pero pensemos que no hay fármacos muy potentes en esta forma de presentación. ¿Sí? Como les digo, generalmente son multivitamínicos o antiácidos. ¿Sí? Recuerden, el antiácido es para neutralizar un ácido, algo similar a lo que estuvimos viendo la semana pasada de antagonista. El antiácido sería el antagonista del ácido. ¿Cuál es el ácido? El ácido estomacal. Entonces, cuando tenemos esa acidez por haber comido de más, o por tener un exceso de ácido clorhídrico dentro de nuestro estómago, lo que hacemos es tomar un antiácido, o una cápsula efervescente, o un polvo efervescente para neutralizar ese ácido. ¿Bien? Dentro de las instituciones hospitalarias no se ve tanto lo que es la efervescencia, ¿sí? Al igual que las cápsulas blandas. Las cápsulas blandas no se suelen ver tanto en las instituciones, sí las cápsulas duras, ¿sí? Solamente para que eh, tengan idea de eso. Cuando nosotros hablamos de supositorios, ¿sí? Son también dentro de las formas sólidas, son como pastillas, pero son un poco más grandes, tal vez un poco más gruesas, y se administran por vía rectal o por vía vaginal. ¿Bien? ¿Qué particularidad tienen los supositorios? Es que tienen dos tipos de funciones que son locales o sistémicas, es decir, local para tratar solamente el área donde se introduce, ¿sí? Por ejemplo, dentro del canal vaginal es para tratar algo propiamente vaginal, ¿sí? O sistémica, ¿sí? Se administra vía rectal para que funcione en todo el sistema del ser humano, ¿sí? Por ejemplo, un antiemético, ¿sí? Antiemesis, antivómito, se administra en forma de supositorio por vía rectal cuando la vía enteral no se puede utilizar, es decir, cuando por boca no le podemos dar nada a ese paciente porque está vomitando, por supuesto, ¿sí? Entonces lo administramos por vía rectal, ¿sí? Suelen tener esa particularidad, tal vez el Dulcolax Perla lo habrán escuchado como eh, cápsulas blandas, pero también viene en supositorio, buscapina, butibromuro y iosina también y demás. Todos estos son nombres comerciales, no apoyo ninguna farmacéutica, sepanlo desde ya. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se dan supositorios? O para tratar algo local, muy específico, o porque otra vía de administración no se encuentra disponible. Si nosotros tenemos un paciente con excitación psicomotriz que se sacude para todos lados y no le podemos poner una vía, y cada vez que le queremos dar una pastilla la escupe o nos muerde, es supositorio, porque las otras vías de administración no se encuentran disponibles. ¿Bien? Además está decir que la efervescente obviamente es por vía oral. Por eso el vasito. ¿Sí? Los parches transdérmicos también se encuentran dentro de lo que son las formas de presentación sólidas, ¿sí? Se están utilizando bastante como anticonceptivos, como parches de nicotina y demás. No es algo muy antiguo, ¿sí? No es una de las vías más antiguas, sino que por el contrario es una de las más nuevas. Se están empezando a utilizar bastante parches transdérmicos. Es raro que lo encuentren en una institución como vía de administración, ¿sí? Es decir, pocas veces a ustedes les van a indicar que coloquen un parche transdérmico, ¿sí? Porque la persona ya viene con un parche y suele no haber en las instituciones, ¿sí? Pero para que lo conozcan, no está mal. ¿Bien? Hacemos la última en sólido antes que se corte, que nos queda 1 minuto 20. ¿Qué son los polvos? ¿Sí? Estos polvos, por más de que suene raro, se pueden ingerir de dos formas. Una es aspirándolos, aspirar el polvo seco, se asimila mucho a aspirar cocaína, entonces parece medio ilegal, pero sepan que se aspiran polvos secos. Y después tenemos distintos eh, usos para estos polvos secos. Por ejemplo, suplementos dietarios, ¿sí? Complementos que ustedes pueden encontrar en los gimnasios para estas personas obsesionadas, ¿sí? Para el crecimiento de la musculatura y demás, o para el fortalecimiento de las articulaciones y huesos justamente por el esfuerzo excesivo que se hace. ¿Sí? Es un suplemento que se mezcla con un soluto, generalmente agua, para disolver e ingerir, o si no, también directamente
por ejemplo, el hipogloss cicatrizantes, donde tenemos una herida, aplicamos ese polvo seco, ¿sí? Para que actúe como cicatrizante. Este es muy usado, tal vez no se utiliza tampoco tanto en las instituciones, ¿sí? La forma polvo, pero sí es algo que se ve mucho en las casas, ¿sí? Se ve mucho más este que, por supuesto, un parche transdérmico o una solución multivitamínica o suplemento dietario en punto, ¿sí? De comprimidos, acá los agrupé porque eh, son básicamente siempre iguales, cambia solamente la forma de cobertura que tienen, ¿sí? Los comprimidos justamente se llaman así porque todo el principio activo está compreso, ¿sí? Significa que se aplasta mucho para formar esa estructura sólida propia de los comprimidos, ¿sí? Comprimidos comunes, por ejemplo, una pastilla de, no sé, aspirina, aspirineta, ibuprofeno, paracetamol, tafirol, cualquiera común que tomemos nosotros, son comprimidos, ¿sí? Los comprimidos sublinguales son comprimidos de igual forma, pero más chiquititos que se colocan debajo de la lengua, ¿sí? Y esos van a ingresar directamente al torrente sanguíneo y por lo tanto se van a saltar el primer paso hepático, ¿sí? El primer paso hepático, recuerden que es el primer paso dentro del metabolismo. En la bibliografía está, ¿sí? Y de hecho es un chiste viejísimo que lo importante es dar el primer paso siempre es el hepático, es malísimo, pero es un chiste para acordarte que el primer paso es el hepático en farmacología. Y después tenemos distintos tipos de cubiertas, ¿sí? Por ciertos, eh, si se quiere, fundamentos, como por ejemplo para enmascarar el mal sabor que tienen, para que no sean tan desagradables al tomarlo, para que no sean tan desagradables al tragarlos, o para, por ejemplo, estos los que tienen una cubierta entérica, que es una cubierta un poco más gruesa, es para resistir al ácido clorhídrico para que se pueda disolver en el intestino delgado, ¿sí? ¿Recuerdan la anatomía del sistema digestivo? ¿Sí? Por supuesto que va a caer primero al estómago, pero la intención es que se disuelva en el intestino delgado, tal vez como para repoblar de microbacterias el intestino delgado para disminuir esa diarrea. Entonces la intención es que no se disuelva en el estómago y en el ácido clorhídrico, sino en el intestino delgado y así. ¿Bien? O sea, lo que cambia acá es la cubierta por una función en particular, pero no cambia en sí lo que es el principio activo. ¿Bien? Recuerden que cada una de estas cosas va a tener, por supuesto, dependiendo de la droga, una funcionalidad en especial. Por algo es que nosotros la estamos utilizando, ¿sí? Acá estamos hablando solamente de formas de presentación, ¿sí? Finalizando con las sólidas, vamos a pasar a las semisólidas. Y tenemos, por ejemplo, el ungüento. ¿Sí? El ungüento, ustedes se lo van a encontrar mucho más en sus casas que en un hospital, ¿sí? Y algo que se realiza siempre con por ejemplo, el Big Vaporub, ¿sí? Es justamente lo que se te dice que no hagas. Nosotros en el potecito dice que evitemos el contacto con la nariz y lo primero que se hace es tomar un poquito de esto que tiene olor a eucaliptus o a mentol y colocarlo en la narina, ¿sí? Entonces es lo primero que te dice, bueno, pero los ungüentos son estas presentaciones que aparentan ser cálidas, pero el excipiente es oleoso, es decir, es un aceite, es decir, es un lípido, ¿sí? Siempre va a tener esa contextura grasosa, ¿sí? Podemos encontrar varias que estas sí se utilizan dentro de las instituciones. La venden en el tren, así que no sé quién la regula, esa pomada boliviana de latita verde. Ese es el tema. Para que un fármaco se venda, tiene que estar aprobado por la ANMAT, ¿sí? Y tiene que estar validado por la ANMAT. Entonces, si la venden en el tren y no te la venden en una farmacia, no sé qué tan legal debe ser que se venda realmente. Desconozco, pero como les digo, desde el aspecto legal, no sé si es legal y yo no la usaría justamente por eso. ¿Qué tipo de control tuvo? Bueno, estas tres personas,
¿No quieren hablar de la clase? Digo, ¿eh? Tengo entendido que la Vic se pone en el pecho también, profe. Sí, no, pero yo estoy Porque yo hablando veo que de estas personas. estaba viendo que en mis sobrinos las madres le ponían en un tiempo de resfrío, de congestión nasal, le ponían el Vic todo por el Sí, pecho. y en los pies también, con la intención de descongestionar. Pero volviendo a estas personas, si no quieren hablar de la clase, en serio, es fácil, ¿eh? Tienen que apretar el botoncito que dice salir de la reunión y se van, cero drama, ¿eh? Ningún problema. El presente ya lo tienen, no tomo presente, así que si están, no están, se solucionará Profe, después. Sí, ¿se me escucha? No, sí, que yo tengo mucho dolor de cabeza porque hubo una escapatoria acá de gas y mucha cefalea. cefalea, no sabes, mucha cefalea. Así que me retiré un cachito a tomar un ibuprofeno y ahí volví. Te, ¿Qué me re- perdí? ¿Qué me te re- perdí? te recomiendo que ventiles los ambientes y no que te automediques. Sí, sí, ventilé todo hace Porque ya justamente rato. lo que tenés es una intoxicación por monóxido de carbono y no una cefalea propiamente dicha. Entonces, Sí, ventilando el ambiente te ahorrabas un efecto adverso. sí, sí. Sí, pasa que ventilé todo. Vivo en departamentos, tengo ventanales y ventanas en el fondo. Y no, no, tengo mucho, aparte náuseas. Bueno, cualquier cosa, salí, no de drama, total, seguramente algún Sí, compañero está grabando la clase. Igual no te perdiste mucho. dale, dale. Bien, con respecto a otras formas semisólidas, ¿sí? Nosotros nos encontramos con las emulsiones que normalmente nosotros llamamos cremas. ¿Sí? Eh, nos vamos a encontrar con distintos tipos de emulsiones y dentro de las instituciones sí nos vamos a encontrar con estas cremas, principalmente de este estilo. No digo Dermagloss por el tipo de marca que tiene, que es carísima, pero sí por las vitaminas, sea vitamina E o sea vitamina A en unidades internacionales, se la van a encontrar bastante seguido porque su funcionalidad es muy, pero muy importante en los pacientes postrados o en los pacientes deshidratados, ¿sí? Para optimizar la estabilidad o la condición del tejido cutáneo de la piel. ¿Sí? Se utiliza mucho vitamina A siempre que se puede ir lateralizando a este paciente y no dejándolo siempre en una misma posición. ¿Sí? Atentis con eso. También lo van a encontrar mucho a los pacientes que llegan con su Diabetex, con su cremita Diabetex, porque son diabéticos, entonces las van a tener rotuladas con su nombre y demás. Pero ojo con la utilización de las cremas. Si nosotros la utilizamos, por ejemplo, en la espalda, en la región sacra, en los talones de un paciente y lo dejamos en posición supina, lo único que estamos haciendo es dejar húmeda la zona de apoyo. Recuerden que para disminuir una úlcera por presión hay que evitar la humedad. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, siempre que sea del lado contrapuesto de donde está el paciente. Es decir, si está en decúbito lateral izquierdo, con brazo y pierna izquierda apoyada en la cama, ¿sí? La emulsión tiene que ir en la contraparte, es decir, brazo y pierna derecho y todo lateral derecho. A donde Solo no hay apoyo. donde no hay apoyo siempre, Claro. porque si no generamos más humedad y Mm, estamos favoreciendo estas úlceras por presión. ¿Sí? sí. Y con respecto a los geles, sí se lo van a encontrar bastante. ¿Sí? La particularidad que tienen los geles es que están hechos a una base hidrosoluble, es decir, a base acuosa, ¿sí? Más que oleosa como en los ungüentos. Estos van a ser más acuosos, es decir, el diclofenac, puse diclofenaco porque si entran a laburar en alguna clínica y hay algún médico latinoamericano, Ah, ¿sí? sí. Le dicen diclofenaco Sí. realmente porque en su país se llama así, ¿bien? Pero es exactamente el mismo principio activo, lo mismo que el ketorolaco y demás, ¿sí? Los geles suelen ser más transparentes, no son grasosos, no son a una base oleosa lipídica, y también se utilizan como fármacos locales, ¿sí? Se utilizan para anestesiar, para analgesiar una zona, incluso para la colocación de
sondas vesicales, sondas nasogástricas, dependiendo de la esterilidad de cada una, se va a utilizar una nueva o se puede reutilizar, ¿bien? Pero hasta acá estas cosas sí se las pueden encontrar. Sobre las formas farmacológicas o farmacéuticas acuosas, sí nosotros tenemos los jarabes, que principalmente se dan más en pediatría. ¿Por qué? Porque el principio activo es el mismo que en el adulto, solamente que se utiliza esto para enmascarar el sabor o para enmascarar el fármaco, ¿sí? No tiene otra variedad más que esto. Entonces, si necesitamos jarabe, vamos a pediatría. La morfina también se está utilizando en jarabe, y el aceite de cannabis poco y nada recién se está implementando, pero solamente en pediatría o en casos de epilepsia refractaria. Pero así que hasta ahora todavía no lo estamos implementando en lo que es la legislación argentina, ¿sí? Pero el jarabe sepan que es solamente para enmascarar el sabor y para enmascarar que es un fármaco. Por eso suelen tener ese rico gusto y ese rico olor, algunos, y Profe, ese gusto dulce para que los chicos lo tomen. ¿Sí? vos nos vas a ayudar o sea, a calcular el peso, la dosis en pediatría, así, la cantidad de dosis por peso. Sí, ¿Vas a mira, enseñar? nosotros en esta materia no. Ah, En no. esta materia no, porque esas materias son enfermería en el niño y el adolescente, enfermería materno-infantil, y después tenés paciente crítico pediátrico. Ah, Nosotros, Pero si es ibuprofeno, perdón, si es sí, ibuprofeno al 2% era el peso dividido 2, que ahí te daba, ¿no? La cantidad de milímetros. todo se utiliza mililitro por kilogramo por hora. Todo, siempre. Okay. ¿Sí? Ahora les hago una aclaración de eso, pero en general es así. Es unidad de medida que tiene cada fármaco por kilogramo por hora. Siempre va a ser sí, así, ¿sí? Es decir, sí. si este que es un jarabe viene en mililitros, nosotros vamos a tener una determinada cantidad de mililitros Ujú. según el kilogramo peso de ese paciente por la hora. Es decir, 0,1 o 1 mililitro por kilo, y si este paciente pesa 10 kilos, va a ser 1 por 10 por hora. Es decir, yo lo quiero cada 8 horas. Entonces voy a tener que multiplicarlo por las horas. ¿Sí? Ajá. Siempre va a ser así. Puede ser en gramos, puede ser en miligramos, puede ser en microgramos. Y el peso, en lugar de ser en kilos, puede ser en gramos, porque si estamos hablando de un neonato, no llega a 1 kilo, entonces sería 0, por ejemplo, 500 gramos, un prematuro. ¿Sí? Claro. En líneas generales son así, pero cada fármaco va a tener su dosis adecuada, su posología adecuada en un vademecum, que es el libro que yo les compartí el otro día. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, Novalgina es la marca comercial, la droga es dipirona. Nosotros vamos al vademecum y vamos a tener dipirona sódica, ¿sí? Y te dice dosis para adultos, dosis para ancianos y dosis para pediátricos, dosis para neonatos o dosis para embarazadas. En general es así, ¿sí? Tal vez en alguna saca embarazada, en alguna saca ancianos y demás, pero tiene esas consideraciones, tanto para adultos como para pediátricos, ¿sí? Y para lactantes también, en algunos casos. Y nosotros, sacando esas 3 materias que les nombré, que son todas de pediatría exclusivamente o de maternidad, vamos a trabajar siempre con un adulto, ¿sí? Todas las materias que ustedes ven van a ser en base a adultos, incluso anatomía y fisiología es algo que tengan consideraciones pediátricas, ¿sí? El adulto, nosotros trabajamos con algo que se llama peso teórico o paciente teórico. ¿Qué es el paciente teórico? Nosotros hablamos de una persona adulta, sana, ¿sí? Por ejemplo, un hombre sano, adulto, de 70 kilos y 1,70 m. Mujer adulta sana de 1,60 m y 60 kilos. ¿Sí? Esos son los... Es normal. No, esos son los estándares. No significa que tienen que ser el peso ideal, sino que para que nosotros empecemos a trabajar, para que tengamos una idea de dónde partir, esa va a ser nuestra brújula, ¿sí? En el hombre, 1,70 m, 70 kilos. En las mujeres, 1,60 m, 60 kilos, ¿sí? Y de ahí
vamos a empezar a trabajar siempre considerando las personas sanas. Por eso en anatomía ustedes ven un hombre flaquito y una mujer más bajita, flaquita. Bueno, es porque son los pesos teóricos, ¿sí? No es que no haya personas gordas, no es que no haya personas deformes, no es que no haya personas enfermas. Hay, por supuesto que sí. Pero para empezar a estudiar se necesita una base teórica. ¿Sí? Que sería en ese caso esto. ¿Bien? Buenísimo. Con respecto a las formas farmacéuticas líquidas, nosotros nos podemos encontrar, a criterio personal, la peor invención del mundo, que son las gotas. Odio que algo se me acerque a mí a los ojos y odio colocar gotas. Si bien es algo tonto, si vienen con microgoteros que son medidores para dosificar este fármaco, ¿sí? También se lo van a encontrar mucho, principalmente para el uso de lágrimas artificiales, ¿sí? Es decir, hidratar la mucosa ocular de los pacientes que se encuentran internados, ¿sí? Y también vienen para tratamientos oftalmológicos, como para, por ejemplo, personas que tienen hipertensión ocular, ¿sí? Utilizan gotas, ¿bien? Por ejemplo. En líquido también nosotros nos encontramos las lociones, que no las solemos ver en instituciones, al menos en mis años de trabajo, nunca vi una loción dentro de un hospital, o de una clínica en la que estuve, jamás las vi, ¿sí? Pero sí se utilizan mucho para los tratamientos caseros, lociones hidratantes, lociones astringentes y demás. La presentación es líquida, en los hospitales no suele verse, ¿sí? La funcionalidad que tiene, a diferencia de otras, es que tiene una base acuosa, ¿sí? Una dilución acuosa, y la intención es que se coloque directamente en la piel y ese agua o esa porción acuosa se evapore rápidamente, entonces el principio activo ingresa directamente sobre la piel a tratar, ¿sí? Acá tenemos un pH ácido, pH de 5, como hidratante facial. ¿Bien? Atenti acá, a esto quería llegar. No, bueno, ahí. Nosotros... Okay. Calma, pichicho, calma, pichicho. Nosotros en las formas líquidas también tenemos estos frasquitos que se llaman ampollas, ¿sí? Tal vez si nunca pisaron un hospital, de todas formas lo vieron, porque hay muchos tratamientos para el pelo, para la cara y demás que vienen en ampollas, ¿sí? Cada una de estas ampollas, de las que nosotros vemos acá, salvo estas dos que son iguales, tienen una funcionalidad particular. Pero presten atención. Esta, por ejemplo, no, la vitamina E no es conservante. Todo lo que son vitaminas en sí son las vitaminas propias del cuerpo que están siendo administradas en forma sintética, porque no las estamos pudiendo adquirir y demás, no las tenemos en disminución. Este, por ejemplo, es cloruro de calcio, ¿sí? Pero presten atención a estas dos ampollas, ¿sí? Y presten atención también a cómo se cortan estas ampollas, ¿sí? Las ampollas tienen en su cabezal una línea blanca, o roja, o negra, dependiendo de la marca, que indica que por ahí nosotros las vamos a romper, ¿sí? Hay algunas que no las tienen, ¿bien? Y que tienen la liñita o más arriba, o bien que acá tienen un puntito blanco. Significa que es en ese punto blanco donde nosotros tenemos que presionar para partirlas. Si nosotros a esas que tienen el puntito blanco, o que tienen esta rayita acá, pero no tienen otra acá, las queremos cortar acá, nos vamos a cortar. Se nos va a reventar toda la ampolla en la mano y nos vamos a clavar estos vidrios en la mano. Y tengo muchas cicatrices de eso, ¿sí? No por esto, sino porque tenía que romper de estas, por ejemplo, pero venían tan duras, o el cristal es tan finito, que se te revientan en la mano automáticamente. Y las de potasio arden. Las de potasio, una cicatriz cicatriz de potasio tengo. Yo también la tengo acá en el dedo. El dedo grande, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que hace poco les mostré que me había cortado cuando les mostraba a PAE? Que tenía ahí el riesgo de infección y todo eso si no me lo curaba. Bueno, en el mismo dedo tengo una cicatriz de una ampolla de potasio. Soy un genio.
Bien, ahora presten atención a estas dos, ¿sí? Sí. Esta ampollita, no importa que sepan para qué funciona ni nada por el estilo, pero esta es la noradrenalina, que es un fármaco que sirve para levantar la presión arterial, básicamente, ¿sí? Y esta es la dopamina, que es un fármaco que sirve para elevar la frecuencia cardíaca, ¿sí? No es lo mismo. No es lo mismo, volvamos a los fundamentos de signos vitales, no es lo mismo tensión arterial que frecuencia cardíaca, son dos cosas totalmente distintas. Pero miren la similitud, ¿sí? En persona, estos colores son idénticos, ¿sí? Esto solamente porque es una foto y esto es una imagen más publicitaria, pero son idénticos estos marrones, ¿bien? Estos colores rojos también son idénticos y estas líneas rojas también son idénticas, ¿sí? Puede cambiar tal vez un poquito la altura de la ampolla, pero las letras realmente son muy chiquititas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos elevar la tensión arterial y porque no vemos bien o por estar apurados o porque esta ampolla que es igual a esta estaba junto a esta, pero administramos esta, estamos causando otro efecto que no es el que nosotros queremos. Nosotros queríamos levantar la tensión arterial y terminamos elevando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Peor todavía, hay un fármaco que se llama nitroglicerina, ¿bien? Que es, en presentación, exactamente igual a esta, ampollita marrón con la liñita blanca para romper el cabezal, letras rojas y tiras rojas. Esta sirve para elevar la TA y la nitroglicerina sirve para bajar la TA, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente hipotenso y le administramos por error la otra ampolla, le terminamos de bajar la TA y lo matamos, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente hipertenso con un sangrado activo, con una hemorragia cerebral activa y le queremos bajar la TA y en lugar de administrarle la otra ampolla que era la nitroglicerina, le administramos esta que eleva la TA, aumentamos ese sangrado, ¿se entiende? Y son exactamente iguales, ¿bien? Y por más de que ya hay reclamos a los laboratorios de que dejen de hacer eso, lo siguen haciendo, ¿sí? En este caso es Nortia, el laboratorio, esta también y la otra también. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los 5 correctos de los fármacos, pero siempre presten atención a lo que ustedes intentan administrar, ¿sí? Siempre léanlo, vean los vencimientos, asegúrense porque pueden, en serio chicos, matar a alguien, ¿sí? Por esto, que es 4 milímetros, nada, no llega a ser ni un cuarto ni un octavo de vaso de agua, por esto lo pueden matar, ¿bien? Entonces, ojo con eso. Lo mismo pasa acá, estas son, acá me tapa esto que yo lo quisiera sacar, pero no lo puedo sacar. Estas son soluciones parenterales, ¿sí? Soluciones parenterales, recuerden la diferencia que estuvimos viendo el otro día hace un par de semanas, en lo que era la nutrición enteral, que va directamente al tracto digestivo. Todo lo que es parenteral va directamente por vena, ¿bien? Las soluciones parenterales son un compuesto de distintos fármacos que tienen el propósito de ingresar a la vena del paciente directamente y hidratarlo, ¿bien? Acá tenemos 3 de estas soluciones parenterales. La solución fisiológica o cloruro de sodio al 0,9%. ¿Qué significa el 0,9%? Que cada litro de líquido nosotros vamos a tener 900 gramos de sal, ¿sí? De cloruro de sodio. Entonces es una solución predominantemente salada, ¿sí? Por este lado vamos a tener Ringer lactato, ¿sí? Que se utiliza bastante, y esta se lo dejé acá al lado por algo en particular, ¿sí? Esta solución se llama manitol, ¿bien? Osmorol es la marca comercial, no le den bola, la solución se llama manitol, ¿sí? ¿Qué pasa con el manitol? Algunos laboratorios, ¿sí? Tienen el sachet bastante similar a lo que es la solución fisiológica, ¿sí? La solución fisiológica, como ya hablamos, es una solución de cloruro de sodio. ¿Qué nos dice a nosotros la química? Donde hay sodio, va a haber agua. Entonces, si nosotros administramos sodio, vamos a estar
reteniendo moléculas de agua y por lo tanto podría considerarse que con esto estamos elevando la tensión arterial, si se quiere, o manteniendo al menos, ¿sí?, la tensión arterial. ¿Bien? El manitol, a diferencia de esto, es un diurético osmótico. ¿Qué es esto? Ayuda Incita al funcionar cuerpo incita al cuerpo a que orine más, ¿sí? Pero además, esa orina la va a hacer osmótica, ¿sí? ¿Recuerdan las diferencias entre osmol, miliosmol y demás? Bueno, no importa. ¿Qué significa? Esa orina va a salir clarita, va a salir muy clarita, muy muy clarita y no va a salir concentrada. La orina concentrada es esa orina oscura con olor fuerte. La orina osmótica, ¿sí?, es esa orina clarita que parece color agua o color té suave, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros al tener una diuresis o una orina osmótica, ¿sí?, que es causa de este manitol, vamos a eliminar mucho líquido, y al eliminar mucho líquido, ¿qué dijimos? Siempre que tenemos agua vamos a tener sodio, entonces vamos a estar eliminando también sodio, y vamos a estar eliminando también potasio, y vamos a estar eliminando también magnesio, y vamos a estar eliminando también Ya nos calcio. deshidratamos, profe. No nos deshidratamos, pero estamos eliminando electrolitos. minerales, sí. ¿Sí? Los electrolitos son todos esos símbolos químicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo. ¿Bien? Todo eso se elimina si nosotros administramos, por ejemplo, manitol y no lo controlamos. ¿Sí? El manitol no se administra todo, ¿sí?, sino que se administra 100, 200 mililitros, 300 mililitros, pero con un principio en particular, que es para deshidratar la célula cerebral, más que nada, ¿sí? Entonces se administra este diurético osmótico para bajar la presión intracraneana y demás, en caso de que esté descontrolada. Pero ese no es el problema. El problema es que algunos laboratorios, ¿sí?, a la solución fisiológica le hacen un celeste oscuro y a este un celeste casi oscuro, ¿sí? Imagínense que tenemos dos sachets de estos iguales, pero uno dice solución fisiológica y el otro dice manitol, ¿sí? No entiendo qué necesidad hay. Si este es marrón, este es azul, y el otro es rojo, ponelo a esto, no sé, fucsia, algo que llame la atención, flúor, que llame la atención. No entiendo por qué se lo pone celeste clarito, ¿sí?, cuando la intención es no confundir justamente esto, ¿bien? Esto se usa normalmente para hidratar a cualquier paciente, y esto es para deshidratar la célula cerebral principalmente. Entonces, obviamente lo tenés que hacer distinto, ¿bien? Ojo, atentos con esto, siempre lean cuál es la solución, ¿sí? Ha habido problemas donde acá, que tenían que pasar solución fisiológica, pasaron manitol y pasaron fármacos dentro del manitol. El paciente orinaba, después le tenías que pasar un montón de esto para recuperar todo lo que había perdido por solamente uno de estos. Ojo con eso, ojo con lo que administran, ¿sí? La última de las soluciones parenterales que vamos a ver ahora es la dextrosa, ¿sí? La dextrosa, por su sufijo osa, habla de que en su estructura molecular tiene una terminación pentosa, es decir, es un azúcar, ¿sí? Le puse 3 sachets para que diferencien que hay distintos tipos de dextrosa, al 5, al 10, al 25, al 50%. Acá hay una al 30%, pero esto no es de Argentina, ¿bien? Pero sepan que se puede encontrar. ¿Qué significa? Por cada litro va a tener este porcentaje de dextrosa, o sea, de azúcar, ¿sí? También, atentos a esto. Lo más básico es utilizar dextrosa al 5%, que sería este. En caso de que tengamos un paciente hipoglucémico, con la glucemia por los valores debajo de los estables, tenemos que administrar un goteo de dextrosa al 10%, que ya vamos a ver qué son estos goteos y demás. Y en caso de que tengamos un shock hipoglucémico, que ese paciente tenga el azúcar por el piso, tenemos que administrar glucosados o dextrosados más altos en porcentaje, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? El glucosado hipertónico con el dextrosa, ¿qué Es lo mismo. diferencia tiene? Es lo mismo, solamente que el glucosado hipertónico viene en ampollita.
Porque el ampollita otro de día 10 centímetros. fuimos a atender a un señor que estaba hipoglucémico tirado en el piso y yo le había dicho a la doctora, porque yo no vi el médico que le daban el destroza y ella no, que me peleaba que quería el El glucosato glucosado. importante. Está Sí. bien. Y al Está bien, final no lo porque podemos sacar porque tenemos que llevar. en el glucosado hipertónico vos lo que tenés es una medición controlada. Vos tenés el glucosado solamente que te viene 10 mililitros. ¿Sí? No vas a Claro, pasar más que 10 mililitros. Ahora, vos acá tenés 500 mililitros. Tenés 50 de esas ampollitas. ¿Sí? sí, ¿Qué sí. pasa? Si vos no controlás esto, le podés hacer un shock hiperglucémico, un coma hiperglucémico. Entonces, te vas de Ah, Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Porque no lo tenés controlado. claro, para ¿Sí? no abusar de manto se me pidió la ampolla. Exactamente. Entonces, ¿nosotros podemos administrar muchas ampollas de glucosado hipertónico? Sí, pero las tenés controladas. Esa es la diferencia. ¿Sí? Es lo Ah, mismo, bueno, gracias. es dextrosa. Bien. Como aerosoles, ¿sí? Nosotros inicialmente vamos a tener esto o en casa o tenemos algún familiar que se administra algún aerosol, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, el salbutamol, que es uno de los más usados, que actúan también como broncodilatadores, es decir, dilatan los bronquios, ¿sí? En el árbol bronquial para facilitar el paso de aire, facilitar el intercambio gaseoso y demás. Se pueden encontrar también bromuro hiperatropio, se pueden encontrar budesonide, que son los más comunes, ¿sí? Y cada uno de estos viene con sus tubos espaciadores o sus aerocámaras, ¿sí? ¿Qué problema tiene esto? Vamos a hacer así. Dejo de transmitir y volvemos a entrar porque no quiero que se me corte en el medio. ¿Vuelvan a entrar por el mismo? Bien. Bien. ¿Qué problema tenemos nosotros con estos aerosoles? ¿Sí? Que todos se administran por ciertas cámaras o tubos especiales para la difusión de estos hacia el órgano blanco, que en este caso serían los pulmones, los bronquios, los alveolos, o a donde sea que nosotros quisiéramos que llegue. ¿Bien? ¿Recuerdan algo de lo que es difusión de gases? Tal vez de la secundaria que lo hayan visto. La ley de Boyle, de difusión de gases. Difusión de gases. Sí. ¿Cómo se comportan los gases dependiendo de los recipientes? Ah, por física. Física y química. Sí. ¿Sí? Y sí, según Se la evaporan, esas cosas posición, no. según la posición, según bueno, no me acuerdo. Básicamente No es me esto, acuerdo. miren. Piensen, por ejemplo, yo no tengo acá ningún... Pongamos, a ver. ¿El gas ocupa espacio, eso, profe? ¿Tiene peso y volumen? Acá tengo un matafuego. No sé por qué lo tengo, pero tengo un matafuego, ¿sí? Nosotros cuando este matafuego lo tenemos lleno, ¿sí? Si nosotros presionamos, ¿qué pasa? ¿Cómo va a salir el contenido que está acá? Blanco. La presión. A presión, con mucha presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos una carga indicadora, ¿sí? De cómo se encuentra la presión de esto dentro de este contenedor o de este recipiente, ¿sí? Es cuando se dispersa. ¿Cómo se dispersan los gases o cómo se difuminan? Se llama difusión y no dispersión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un desodorante común, ¿sí? Los de aerosol. Vieron que cuando son nuevos sacudís, sale lo más bien, pero cuando... Sí, ahí vamos, Marco. No te escucho. ¿Me escuchás? Está silenciado, Marco. Ahí. Que puede ser que Al chat que te escucho cortado y con el micrófono saturado.
si un gas se comprime se vuelve líquido. No es que se vuelve líquido, porque la compresión no cambia la consistencia de ese, no cambia el estado de esa solución. De las sustancias, ¿no? Exactamente, de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿sí? Nosotros Eso es- tenemos ese gas compreso o comprimido, ¿sí? Lo tenemos presionado, tenemos mucho gas. Lo mismo pasa o con un desodorante o con una garrafa común de casa, ¿sí? Ujú. Nosotros una garrafa nueva la abrimos, sale el gas hermoso, y cuando se está vaciando o tiene poco contenido de gas en el mismo recipiente, ¿sí? La llama de la cocina sale mucho más baja y el desodorante, por ejemplo, sale muy poquito y sale casi sin fuerza y se escucha un pss muy insignificante y por lo tanto no tira suficiente contenido. ¿Bien? Algo así es como se difuminan los gases. De un lugar donde está en mayor concentración, ¿sí? Cuando nosotros lo liberamos a un espacio de mayor superficie, es decir, a un desodorante lo tiramos al aire ambiente, ese gas lo que va a hacer es dispersarse, ahí sí dispersarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene suficiente espacio para abarcar todo ese lugar. Si nosotros a ese gas lo concentráramos en algo chiquitito, va a quedar ahí. ¿Sí? Básicamente, de una forma similar se comportan los líquidos. Si nosotros tenemos nuestra pileta pero pincho llena de agua, la pinchamos y ese agua sale de ese receptáculo que tiene, el agua se va para todos lados. ¿Sí? Con un gas es peor, ¿por qué? Porque el peso molecular es menor, entonces va a poder dispersarse mucho más. ¿Sí? Bien, esa pequeña introducción es para hablar de esto, ¿sí? De estas formas farmacéuticas que son los gases. ¿Sí? Nosotros tenemos estas aerocámaras, ¿bien? Que a nosotros nos van a guiar a nuestro gas, que en este caso entraría por acá, y acá estaría la cara del paciente, acá estaría la boca del paciente, pero ¿qué pasa? Si nosotros no ejercemos una correcta presión, por ejemplo, sellando los labios alrededor del puff, que el puff, recuerden que va al revés, ¿sí? La forma de la L va para abajo y el gas va hacia arriba justamente para, por presión, ¿sí? O por gravedad, hacer bajar ese gas y que quede en este espacio. ¿Bien? Si nosotros no sellamos la boca correctamente acá, o no ajustamos la cara correctamente acá, ese gas que nosotros hacemos salir, ¿sí? Y tiene una fuga, ese gas se va a difuminar y no va a llegar enteramente la dosis adecuada. Ven que acá dice 100 microgramos por dosis. Y si te dicen, bueno, hacete 2 puff, vas a tener 200 microgramos. Pero si nosotros nos hacemos mal el puff, realmente no estamos haciendo llegar nada. Nada. ¿Bien? Entonces, es importante esto. Que sepan que hay que tener mucho cuidado con las formas gaseosas y enseñarle al paciente cómo se administra. ¿Sí? Enseñarle bien la sujeción, la presión. Esto se utiliza mucho en pediatría, ¿sí? Pediatría y neo, y esto se utiliza más en pacientes crónicos. Entonces, enseñarle a la utilización, y si te dicen que lo saben utilizar, decirle que te lo demuestren. O cuando lo va a usar, quédate mirándolo, porque no siempre lo hacen bien. Entonces, enseñar. ¿Sí? Y el oxígeno, por otro lado, también es una droga, ¿sí? Y también es un gas. Intercambio gaseoso, oxígeno por dióxido de carbono, bueno, el oxígeno sí es un gas. ¿Bien? Entonces, atentos con la administración de oxígeno. Tiene que estar indicada por un médico y supervisada por un médico. La administra enfermería y lo controla enfermería. ¿Bien? Pero no administren oxígeno porque sí, porque es un gas. Al ser un gas, es tóxico. ¿Sí? Si nosotros lo administramos mal o demás, es tóxico. E incluso podemos causar una intoxicación por oxígeno. Por más que suene contraproducente, si la gente se intoxica por oxígeno y mucho. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al tener mucho oxígeno y eliminar poco dióxido de carbono, se produce algo que se llama reclusión o reclutamiento de dióxido de carbono. ¿Bien? Y pasa algo que se llama hipercapnia. La hipercapnia es cuando se acumula ese dióxido de carbono y no se elimina. ¿Sí? ¿Vieron los astronautas en el espacio que se quedan sin oxígeno y se mueren? No se mueren por la falta de oxígeno, sino se mueren porque exhalan y reinhalan ese dióxido de carbono, entonces mueren producto de una hipercapnia y no por falta de oxígeno per se. ¿Bien? Así que atentis con el oxígeno. Esto se llama
flujímetro, ¿sí? Porque marca justamente el flujo, ¿bien? Y esto sería un manómetro. El flujímetro, nosotros acá medimos la cantidad de litros por minuto de oxígeno que se pasan, de 1 a 10 o más, dependiendo del flujímetro y la marca. Y recuerden esto, verde siempre es oxígeno, amarillo siempre es aire comprimido y rojo siempre es aspiración. ¿Sí? Esos tres colores ustedes los van a ver en el policonducto, en las paredes, ¿sí? O lo van a ver en cualquier parte de un hospital. Sepan que si ven verde es oxígeno, amarillo aire comprimido y rojo aspiración. Pueden que siempre vean verde y amarillo nada más. ¿Bien? Cuando yo recién les hablaba de los 5 correctos, en el módulo lo van a encontrar como 7 correctos. ¿Sí? ¿Por qué les dejo 5 y no 7? Porque si buscan más información van a encontrar incluso hasta 12 correctos. ¿Sí? Así que, con que sepan que son 5, y esto lo van a encontrar mucho más veces que 7 correctos y 12 correctos. No es que estoy contradiciendo el módulo, solamente que hay distinta bibliografía. ¿Sí? ¿Qué son los 5 correctos? Las 5 cosas que nosotros tenemos que asegurarnos antes de administrar una droga. ¿Sí? Sujeto de atención correcto. Si tenemos Juan Pérez en cama 1 y Juan Pérez en cama 2, bueno, ¿a cuál Juan Pérez se lo tengo que administrar? ¿Sí? No solamente Juan Pérez y María García es fácil de identificar. ¿Qué pasa con Juan Pérez y Juan Pérez? ¿Bien? ¿Cuál? ¿Qué sujeto de atención? Dame el número de historia clínica, dame el número de DNI, dame algo que me asegure y me determine de que este es el Juan Pérez que yo tengo que administrarle esa droga. ¿Sí? Fármaco correcto. Exacto. Todo por escrito. Fármaco correcto, el tipo de droga que nosotros tenemos que administrar. No la marca comercial, la droga. ¿Sí? El principio activo si querés, pero decime el nombre de la droga, el nombre farmacológico. ¿Sí? La dosis correcta. ¿Cuánto de este fármaco yo le tengo que administrar? ¿Sí? Asegúrense de la dosis. ¿Por qué? Si nos pasamos, tenemos una sobredosis y se muere, por ejemplo. Con algunos se muere. Vía de administración correcta. ¿Sí? Vía de administración, ¿qué es? Por boca, por vena, intrarrectal, intravaginal, inhalatoria. ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Por qué vía de administración? Ha pasado en una clínica de acá de Zona Sur, que ya es conocida por un caso del año pasado, que a una paciente le estaban administrando alimentación enteral por la vena. Enteral es directamente al estómago, parenteral es por vena. ¿Hay alimentación parenteral que vaya por vena? Sí. ¿La enteral va por vena? No. ¿Qué hizo esta enfermera? Le administró alimentación enteral por vena. Y la mató. ¿Sí? Lo mismo pasa con los fármacos. Vía de administración correcta. ¿Por qué? Porque tienen distinta absorción, tienen distinto metabolismo, ¿bien? Tienen distinta distribución. Entonces, ojo con la vía de administración, que se las aclaren. Y si no se las aclaran, la preguntan. ¿Sí? Perdón, ya es la hora. Si alguien tiene que ir a la otra clase, si no, 2 minutos más y ya termino. Fecha y hora correcta. En el día y en la hora en que me dicen que lo tengo que administrar. ¿Sí? Respetar esto. Se pueden encontrar 7 más, como ya les digo, hasta 12 correctos. Es solamente para estar seguro y súper seguro de que todo está en orden. Bien, entonces, atenti a los 5 correctos. Y terminamos con esto. Oh, no se entiende. ¿Sí? Exactamente. Amoxicilina con clavulánico, vía oral, quiero entender. Paracetamol y no sé qué más. Y listo, para de contar. Esto no sirve. ¿Sí? Si le dan algo así, no. Acá no me estás diciendo a qué paciente, y si me lo decís no me queda claro, entonces yo no lo voy a administrar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la obligación de indicarlo y nosotros tenemos la obligación de administrarlo. Si nosotros no entendemos algo, podemos incurrir en uno de estos errores y producir un daño en esa persona. ¿No lo quiero hacer? Listo. Haceme bien la receta o no lo administro. ¿Sí? Entonces, bien, asegúrense, su matrícula, por todo lo que están trabajando ahora, vale. No la pierdan por hacerle caso a alguien que les cae bien. ¿Sí? Bien. Ahora, 2 diapos para terminar. ¿Sí? Siempre digo, el problema no es no saber farmacología. El problema es no leer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos
3 fármacos, ¿sí? Marcas comerciales de distintos laboratorios, por ejemplo, el Actron. Te lo venden como un analgésico antiinflamatorio y antifebril en cápsulas blandas para dolores musculares, de cuello, de hombro, mano, muñeca, cintura, rodillas. Perfecto. Muchas veces hemos escuchado, tomate un Actron si te duele la espalda. ¿Bien? Pero ¿por qué no le decimos a alguien, tomate un Actron mujer o un Ibuevanol? Porque se asocia que el Ibuevanol es para la mujer. Por eso tiene una chica acá. ¿Sí? Ibuevanol forte, encima forte. ¿Sí? Vean que es igual al Actron mujer forte, que también es para los dolores menstruales o los cólicos menstruales. ¿Sí? Ahora, prestemos atención a lo siguiente. La droga, ibuprofeno 400 miligramos, es el Actron común para el dolor muscular. El Ibuevanol forte es ibuprofeno 400 miligramos. Y el Actron mujer forte también es ibuprofeno 400 miligramos. ¿Sí? Entonces, ¿te lo venden como algo en particular para cobrarte más caro? Sí, por supuesto. ¿Podés tomar este para un dolor menstrual? Sí. ¿Podés tomar este para un dolor de rodilla? Sí. ¿Por qué? Porque la droga es la misma. ¿Sí? ¿Podés tomar una marca nueva que te sale 40 pesos menos? Sí. Si la droga es esta, no importa el nombre comercial. ¿Sí? Entonces miren acá, dolores habituales de este, o ya cuando son más intensos, perfecto, tomaste este que es fuerte, pero sigue siendo lo mismo que este para un dolor de rodilla, un dolor de muñeca, un dolor de una contractura muscular de haber dormido mal. ¿Sí? El problema es no leer, no desconocer de farmacología. ¿Sí? Entonces, cualquier laboratorio es igual, porque cumple con los requisitos. Lo que cambia es la marca. Si ustedes quieren pagar 60 pesos más por esto, háganlo. Es su plata, es su bolsillo. Pero es lo mismo tomar cualquiera, e incluso Pepito Pérez Laboratorio. ¿Sí? Siempre que la droga sea ibuprofeno 400 miligramos. Y termino con esta, que es Actron Plus y el Ibuevanol Plus. ¿Sí? Ibuevanol para dolores menstruales, analgésico antiinflamatorio, que es ibuprofeno con cafeína. Pero el Actron Plus es ibuprofeno con cafeína, pero para la cefalea. ¿Por qué? Si es analgésico. ¿Los dos son de Bayer? No, No, ¿no? Ah, este es GSK. sí. ¿Sí? Entonces, atención a los que nos venden y atención a cómo nos quieren vender y meter las cosas. ¿Sí? Si tiene ibuprofeno y cafeína, es un analgésico. ¿Sí? Sea cual sea. Por supuesto, todos tienen que estar prescriptos. Pero ojo con eso de que te quieren vender uno más porque... No, mirá, el Actron Plus, solamente porque dice Plus es mejor que este que es Forte. ¿Sí? Tenemos el común, el Forte, el Plus, el Super Plus, el Archimega Plus, y va a seguir siendo lo mismo. ¿Sí? Se los puse a modo de ejemplo. ¿Por qué? Para que no se dejen caer en las marcas comerciales. No decir más Buscapina, no decir más Reliberan, no decir más Vallaspirina, no decir más Cafiaspirina, no decir más Novalgina y demás. ¿Sí? Siempre llamar a la droga por la droga en sí, al fármaco por la droga que contiene, no por la marca comercial. ¿Sí? No llamar más Epamin y así, con todos los que se nos ocurran. ¿Bien? Perfecto. Migren, vuelen a la otra clase que no quiero robar